que tenemos el examen la otra semana. Algunas instrucciones se estará dando el día jueves sobre esa prueba en particular, pero siempre tengan muy presentes que el examen va a comprender todo lo que hemos visto hasta el día del jueves. Tal manera que todo lo que veamos el día de hoy y el día jueves va a ser parte de la prueba que vamos a realizar ese día. Pero bueno, el día jueves estará dando algunas instrucciones sobre el tema. El día de hoy vamos a iniciar, espero podamos concluir el tema de las acepciones previas. Y hemos estado hablando sobre las excepciones en términos generales en la clase anterior. Explicaba yo de que las excepciones son los medios de defensa que utiliza el demandado frente tanto a la acción o frente a la forma de la demanda presentada por la parte actora. El actor acciona, el demandado excepciona. El derecho de excepción es un derecho que le corresponde exclusivamente a la parte demandada. A través de una excepción, el demandado se defiende, muchas veces atacando el fondo de la pretensión. Para eso son las excepciones perentorias, atacan el fondo de la pretensión, o simplemente para atacar la forma. Hoy vamos a hablar de las excepciones que atacan realmente la forma. Solamente es importante tal vez recalcar sobre este tema, estimadas amigas y amigos, que las excepciones lo que buscan es depurar la falta de presupuestos procesales de validez. Ya he mencionado yo en alguna oportunidad en las clases anteriores que el proceso para que tenga efectos debe ser un proceso legal, planteado ante un juez competente, planteado por quien tiene la legitimidad para hacerlo o su legítimo representante legal, planteado dentro del tiempo que la ley establece, promovido con los requisitos de la demanda que exige la ley. Evitar, por ejemplo, que hayan dos procesos idénticos, uno no puede coexistir con el otro, o que ya se hubiera decidido sobre este tema o ya se hubiera transado sobre él. Entonces, cuando ustedes entran a analizar una demanda por parte de su cliente, el demandado, lo primero que yo les recomiendo a ustedes ya en el ejercicio profesional es que ustedes analicen la forma de toda la demanda. Evalúen si el juez a quien se está dirigiendo es el competente o no lo es. Averigüen si no existe otro proceso idéntico, porque el mismo cliente les puede contar que fue demandado por la misma causa, o que ya fue juzgado un caso similar anteriormente, o determinar si el tiempo en que se está promoviendo la acción o ejerciendo el derecho es el adecuado, es el que establece la ley. Si ustedes encuentran una demanda promovida hace más de 20 años, pues lo más seguro es que ese proceso ya no debería proceder porque ese derecho o ya prescribió o esa acción ya caducó. Pero en general, pues la idea acá es que a través de las excepciones previas, lo que ustedes tratan es de depurar la falta de presupuestos procesales de validez. Entonces, estas excepciones previas, ya mencionaba también oportunamente, son nominadas, están reguladas en dos artículos, en el artículo 116 y en el artículo 117. Cuando ustedes interpongan una excepción previa, tienen que nominarla como está en el artículo, no le vamos a cambiar nosotros el nombre. La clase del día de hoy lo que busca es tratar de explicar en qué consiste cada una de las excepciones previas que se regulan en esos dos artículos del Código. Siempre recordemos que el trámite de las excepciones previas es el trámite de los incidentes. Recuérdense ustedes que si el incidente es un incidente de derecho, pues solo se da audiencia por 2 días a la otra parte y se resuelve en 3. Recuérdense ustedes si es un incidente de hecho, pues se da audiencia por 2 días, se recibe prueba por 8 días y se resuelve en 3. Eso es el trámite de un incidente, tanto de hecho como de derecho. Y hay excepciones previas de hecho y hay excepciones previas de derecho. El código, en su artículo 116 y en el 117, establece estas excepciones previas. Es bien importante que analicemos cada una de ellas. La idea acá es que ustedes sepan para qué sirve cada una de esas excepciones. Voy a hablar
una por una, dándoles ideas, dándoles ejemplos y por supuesto al terminar, pues ustedes podrán preguntar lo que necesiten preguntar si algo queda con alguna inquietud. Entonces, ya iniciando, encontramos la primera excepción, es la excepción de incompetencia. Uno de los puntos primordiales que iniciamos nosotros este semestre hablando con ustedes recordarán ustedes lo que es la competencia. Recordarán ustedes que mencioné varias veces de que la competencia pues se determina por razón de grado, por razón de materia, por razón de cuantía. En el caso de la razón de grado, pues tenemos jueces de primera instancia, jueces de paz, salas de apelaciones, Corte Suprema de Justicia. Por razón de cuantía, pues tenemos juicios de menor cuantía y juicios de mayor cuantía. Y en el caso del territorio, pues tenemos jueces departamentales y jueces municipales. Yo les mencionaba a ustedes que un elemento importante cuando nosotros presentamos una demanda es que tenemos que dirigirnos al juez que de conformidad con la ley y las reglas de competencia corresponde conocer. De tantos jueces que hay en el país, de miles de jueces que hay en el país, no les puedo decir exactamente el número, pero recuérdense que en cada departamento hay jueces de paz civil, jueces de paz penal, jueces de instancia civil, jueces de instancia de familia, jueces de instancia de trabajo, jueces de instancia penales, etcétera, etcétera. Pues entonces encontramos una infinidad de jueces en todo el territorio nacional. Sin embargo, el caso que a nosotros nos compete solo es exclusivamente conocimiento de uno de esos jueces, tanto por grado, tanto como materia, como por cuantía. Entonces, es bien importante determinar, porque es el primer aspecto que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿cuándo procede una excepción previa de incompetencia? Va a proceder, estimadas amigas y amigos, cuando el juez al que se dirigió el actor, a criterio de ustedes demandados, no es el competente para conocer. Ya sea porque no es competente por grado, no era juez de instancia, sino era juez de paz, no era competente por materia, no era juez de familia, sino era un juez civil, o no era competente por territorio, no era el juez de la Antigua, sino era el juez de San Lucas, no era el juez de Chimaltenango, sino el juez de Zacatepeques, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar una primera forma de corregir errores pues, o falta de presupuestos procesales cuando el tribunal que conoce el asunto a criterio de nosotros, la parte demandada y por supuesto fundamentados en ley, no es el competente. Y vamos a plantear esta excepción que se llama excepción previa de incompetencia. Lógicamente estamos hablando que ahí estamos encontrando una falta de un presupuesto de validez como es la competencia, porque estamos dirigiéndonos ante un juez que no puede conocer del asunto. Posteriormente encontramos una excepción de litispendencia. La palabra litispendencia nos trae a colación la existencia de una litis pendiente. Es un litigio que está pendiente, que de tal modo que nos vamos a encontrar con que hay un proceso que no está concluido y otro proceso que está iniciado. Y los dos, lógicamente, tienen el mismo objeto. Entonces, el ejemplo más aquí típico es que a ustedes les estén promoviendo una demanda. Pensemos en una demanda de daños, cuando la misma demanda planteada por el mismo actor también se promovió en otro juicio y está pendiente. Entonces, cuando existen dos o más procesos idénticos en cuanto a la causa, el objeto, las personas, entonces los procesos más nuevos tienden a desaparecer, quedando con vigencia el proceso más antiguo. Entonces, si ustedes reciben en su despacho una demanda donde su cliente les cuenta que la misma demanda ya fue planteada y aún no ha sido resuelta en otro tribunal, ustedes van a promover la excepción de litispendencia en el proceso más nuevo. O sea, en el último proceso, quedando con vigencia, por supuesto, el proceso más antiguo, pero tendiendo a desaparecer el proceso más nuevo. Esto es parte de la seguridad jurídica dentro del proceso. ¿Por qué seguridad jurídica? Porque no podríamos encontrar nosotros un sistema de justicia certero, veraz y seguro si nosotros encontramos con que podemos plantear 2, 3, 4 demandas idénticas para ver qué juez es el que va a acceder a lo que nosotros queremos y en las condiciones que nosotros queremos. Entonces, aquí no habría certeza jurídica cuando un juez dicta una sentencia y otro juez sobre el mismo caso dicta otra sentencia y otro juez dicta otra sentencia. Entonces, no pueden haber más de una sola sentencia sobre un caso en particular. La existencia de dos procesos
Los dos pendientes de resolver hacen desaparecer el proceso más nuevo, quedando simplemente vigente el proceso más antiguo. Este es una excepción que se llama litispendencia y se da, insisto, cuando ya el proceso y hay identidad de personas, cosas y acciones en dos juicios, uno pendiente, bueno, los dos pendientes de resolver. Entonces, la litispendencia es eso, es un litigio pendiente, existe un juicio idéntico entre las mismas partes y de la misma materia. Ese segundo proceso no podría existir. En el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece así literalmente que cuando una demanda entablada en un proceso sea igual a otra que sea entablada ante juez competente, siendo las mismas personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Entonces, el segundo juicio, estoy hablando del juicio más nuevo y no del juicio más antiguo. Y entonces, resumo, esta excepción de litispendencia se da cuando existen dos procesos o más, donde existe identidad de personas, cosas y secciones que aunque se encuentran pendientes de resolver. Luego encontramos la excepción previa de demanda defectuosa. Ya hemos hablado bastante sobre la demanda defectuosa. Hemos dicho nosotros que es a través de la cual se materializa el derecho de acción. He dicho que constituye el proyecto de una sentencia, de tal manera que el juez, cuando dicta la sentencia, se basa en los hechos, en las pruebas, en las pretensiones que constan en la demanda o en la contestación de la demanda. Por consiguiente, esa demanda formalmente debe estar bien redactada. Cuando nosotros incurrimos en alguna omisión en la demanda, ustedes acaban de aprender hace poquito cuáles son los requisitos de un primer escrito. Recordarán ustedes la edad, el nombre completo del solicitante, el tribunal que se dirige, todas las generales del accionante o del actor, el nombre del demandado, una relación de hechos, un fundamento de derecho, un ofrecimiento de pruebas, peticiones de trámite y de fondo, una cita de leyes, el lugar y fecha, la firma, etcétera, etcétera, lo que ya hemos explicado. Cuando normalmente falta uno de estos requisitos, es factible plantear una excepción de esta naturaleza, con la idea, por supuesto, que se corrijan esos errores, esas omisiones o esos defectos de la demanda. Entonces, cuando existen esos defectos en la demanda, nosotros podemos plantear una excepción a criterio de nosotros por esa omisión de demanda defectuosa. Y en conclusión, se va a dar cuando no existen o no reúnen los requisitos que exige la ley. Luego encontramos una excepción previa de falta de capacidad legal. Ya hemos hablado de la capacidad procesal y nosotros hemos dicho en su oportunidad que capacidad procesal tienen todos los mayores de edad. Entonces, cuando la capacidad es la actitud para ejercer por sí mismo derechos y contraer obligaciones, cuando una persona que no tiene esa capacidad para ejercer por sí mismo derechos y obligaciones y concurre a promover una demanda, pues entonces es factible plantearles la excepción previa de falta de capacidad legal. El ejemplo acá típico podría ser, quiero contarles, nunca he visto una excepción de esa naturaleza en mi carrera profesional, pero en el entendido va de que una persona que ha sido declarada en estado de incapacidad o en estado de interdicción o una persona menor de edad fuera la que compareciera a promover la demanda, entonces es factible poder promover la excepción previa de falta de capacidad legal, porque esa persona, por adolecer de capacidad de ejercicio, no podría ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones dentro de un proceso. Por consiguiente, aquí cabría la excepción previa de falta de capacidad legal, entendiéndose la capacidad como esa facultad que tenemos de ejercer por sí mismo. Entonces, el caso típico va a ser en los menores de edad o en las personas declaradas en estado de incapacidad, que no podrían, reitero, promover una demanda por sí mismos, sino tiene que hacerlo a través de su representante legal. Entonces, el día que ustedes encuentren una demanda promovida por un menor de edad o una persona declarada en estado de interdicción, van a poder como defensa la excepción previa de falta de capacidad legal.
Ok, aquí en la filmina doy un resumen de lo que acabo de explicar hace unos minutos. Luego tenemos una excepción de falta de personalidad. Esta excepción tiene una nominación muy extraña. Quiero comentarles porque realmente cuando nosotros hablamos de falta de personalidad, estaríamos hablando de alguien que no es persona. Sin embargo, no es esto el fundamento de esta excepción. La falta de personalidad es sinónimo de falta de legitimidad. ¿Cuándo vamos a plantear una excepción de falta de personalidad? Cuando X persona promueve una demanda no teniendo derecho a hacerlo. Me explico. Ya hemos mencionado, por ejemplo, que en el ámbito del derecho sustantivo, perdón, del derecho civil, es un ámbito de derecho privado. Por consiguiente, siendo un ámbito del derecho privado, que solo le compete a la persona legitimada a promover la acción. Un divorcio solo lo puede promover un cónyuge. El cobro de daños, solo el propietario del bien objeto dañado. La reivindicación de la propiedad, solo el propietario o quien manifiesta tener ese derecho de propietario. Entonces, no puede venir cualquier persona a ejercer el divorcio o a ejercer un juicio de daños si no está legitimada para ello. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, decide ir a demandar no teniendo el derecho de hacerlo, ahí se va a plantear la excepción de falta de personalidad. Hemos dicho en algunas otras oportunidades que cuando hemos hablado de un juicio de daños y perjuicios, por ejemplo, en un juicio de daños y perjuicios, la persona que tiene legitimidad a cobrar los daños es a quien se los han ocasionado. Pensemos en un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito se destruye un vehículo. Quien tiene el derecho de cobrar los daños de su vehículo es el propietario, no el conductor del vehículo, no el hermano del propietario, no el hijo del propietario, sino el propietario. Entonces, si alguien recurriera a querer demandar daños y perjuicios de un bien que no es de su propiedad, vamos a plantearle una excepción de falta de personalidad, en este caso de la parte actora. Lo mismo va a ser falta de personalidad de la parte demandada, cuando, por ejemplo, se está reclamando algo a alguien que no tiene la obligación de cumplir con ese algo. Es decir, imagínense que ustedes no son ni propietarios del vehículo, no fueron ni los conductores del vehículo y sin embargo a ustedes le están promoviendo la demanda de daños. No tendría legitimidad a ustedes para comparecer como parte demandada. Entonces, la excepción de falta de personalidad se va a dar tanto si el actor o el demandado no están legitimados para comparecer dentro del juicio. Entonces, tal como lo estoy poniendo en la filmina, eso es la legitimación o la personalidad, legitimación que tiene una persona para ejercer un derecho por ser titular del mismo o la persona por la ley a dar o otorgar esa obligación. Cuando es el actor que no tiene legitimidad, pues es una falta de personalidad activa y cuando es el demandador que no la tiene, pues es una falta de personalidad pasiva. Y este es el resumen de lo que acabo de explicar. No hay legitimidad tanto el sujeto activo ni el sujeto pasivo. Luego tenemos una excepción de falta de personería. Acá estamos hablando de representación. El personero es el representante legal de alguien. Es un personero, por ejemplo, el mandatario. Es un personero el padre en ejercicio de la patria potestad del menor. Es un personero, por ejemplo, el titular, el representante legal del IX, por decir algo. Miren, quiero pedirles 10 segundos. Denme 10 segunditos, por favor. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, entonces yo les decía, el personero es el representante legal de alguien, ya sea de una persona individual, ya sea de una persona jurídica. Y entonces cuando alguien comparece en representación de, insisto, una persona individual o una persona jurídica, debe de acreditar fehacientemente su representación. Entonces, cuando la persona no tiene la representación o la que tiene no es suficiente, nosotros podemos plantear una excepción previa de falta de personería. Ya en alguna oportunidad hablábamos nosotros de los representantes. En alguna oportunidad yo les decía, por ejemplo, quién es el representante de un menor de edad o quién era el representante del Estado, quién es el representante de la Universidad de San Carlos. Hablamos en algún momento de eso. Pues muchas veces en el proceso, quien comparece es el representante. Entonces, vamos a plantear una excepción de falta de personería
cuando la persona que comparece no tiene la representación. Imagínense ustedes que comparece un tío en representación de un menor de edad, no siendo ni tutor ni siendo padre. Y él comparece en representación. Aquí hay falta de personería porque el tío ni es tutor, ni está ejerciendo la patria potestad y por ende no puede ser el personero. Ese es un supuesto. O comparece a alguien manifestando ser mandatario, pero no tiene ningún mandato. Entonces no puede ser un personero. En este caso estamos hablando de una persona que comparece sin tener la representación. Pero puede ser que sí comparezca el tío acreditando la tutela, pero no con el documento fehaciente para acreditarlo. O que comparezca el mandatario, pero no con el mandato debidamente registrado y realizado en escritura pública y con todos los formalismos que hay. O pudiera comparecer el rector de la universidad, pero no acreditando su representación con su acta de nombramiento y su designación. Entonces, cuando la persona sí tiene la representación, pero el documento que acompaña no es suficiente para acreditarla, entonces vamos a hablar también de la falta de personería. Entonces, ¿cuándo va a haber una falta de personería? Cuando el representante que comparece dentro del juicio no tiene la representación o la que tiene no la acredita fehacientemente o de manera suficiente, de tal manera que hay una forma de defender aduciendo que la persona no tiene esa representación. Y lo vamos a hacer a través de la excepción previa de falta de personería. Entonces, va a proceder, como decía, en esos dos supuestos, cuando no se carece de representación o no se tiene representación, o cuando teniéndole el título no es suficiente por carecer de ciertos requisitos formales que no permiten acreditar fehacientemente la representación. Aquí tenemos una excepción muy interesante. Si ustedes tienen su código procesal civil físico a la mano, les voy a pedir, por favor, de que analicen esta excepción. Esta excepción se denomina excepción previa de falta de cumplimiento del plazo o tiene una disyunción o de la condición. En el código de muchos de ustedes solo dice excepción previa de falta de cumplimiento del plazo de la condición, no tiene la disyunción o. Y es importante porque una cosa es plazo y otra cosa es condición. Una cosa es obligación, otra cosa es derecho. Entonces, aquí en esta excepción realmente encontramos 4 supuestos. Encontramos que acá alguien no ha cumplido con un plazo a que está sujeta la obligación o no ha cumplido con un plazo a que está sujeto el derecho. O no se ha dado la condición a que estuviera sujeta la obligación o no se ha dado la condición a que estuviera sujeto el derecho. Entonces, realmente la excepción, aquí encontramos 4 clases de excepciones. Recordemos primero que no es lo mismo hablar de plazo que hablar de condición. El plazo es un tiempo. Entonces, cuando ustedes se comprometen a cumplir una obligación el 15 de junio del año 2024, o sea, todavía falta para eso, pero la persona le llega a exigir ese derecho antes de que se llegue el plazo, ustedes van a plantear una falta de cumplimiento del plazo. No es una condición, es un plazo. La condición normalmente es un acontecimiento futuro e incierto, no es como el plazo, que es cierto. Es futuro e incierto y de ahí nace o se extingue el derecho o una obligación. Entonces, por ejemplo, si hubiera una condición de entregar un vehículo cuando la persona contraiga matrimonio, la condición es que se va a entregar el vehículo si la persona contrae matrimonio. Si la persona requiere el vehículo sin haber contraído matrimonio, entonces falta el cumplimiento de la condición a que está sujeto o una obligación, se refiere al deudor, o la exigencia de un derecho que se refiere al acreedor. Entonces, ténganlo muy presente. Aquí hay 4 excepciones. Primero, analicen su código físico y agreguen la disyunción entre plazo y condición o, es o de la condición. Y recuérdense que una cosa es plazo y otra es condición. Entonces, resumiendo, si yo llego a reclamar un derecho, no habiéndose cumplido aún el plazo, vamos a plantear una excepción previa de falta de cumplimiento del plazo que está sujeto al derecho que se hace valer. Si yo estoy reclamando una obligación, no se ha cumplido el plazo, se va a llamar la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo que está sujeto la obligación que se pretende hacer valer.
Si no es el plazo, sino es una condición que se requiere para cumplir con una obligación y no se ha cumplido la condición, será falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto a la obligación que se hace valer, o falta de cumplimiento de la condición, si fuera un derecho, a que se encuentra sujeto el derecho que se hace valer. Aquí hay 4 excepciones en una sola, para que lo tengan ustedes muy presentes, y es una excepción previa, pero estamos hablando de 4 distintas. Solo les recuerdo, no es lo mismo hablar de derecho que obligación. El derecho son un conjunto de normas, directrices, reglamentos, y por el otro lado, pues la obligación, pues es un deber de ejecutar cierta acción, de dar, hacer o no hacer. Entonces, aquí resumo lo que acabo de mencionar. Vamos a encontrar 4 supuestos distintos que existen en esta excepción que aquí se menciona. Estos serían, en primer lugar, la falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta a la obligación. Está sujeta a la obligación a un tiempo que no se ha cumplido. Falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta a la obligación. Se va a dar porque se exige el cumplimiento de la obligación sujeta a un acontecimiento que no se ha dado. Falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto el derecho que se hace valer, que va a proceder cuando alguien le asiste un derecho, pero lo ejerce antes de que transcurra el tiempo. Y la última excepción, la falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto el derecho que se hace valer, cuando procede a ejercerse un derecho sin que se hubiera dado el acontecimiento o la condición. Luego tenemos 2 excepciones que tienen una semejanza. Quiero comentarles a ustedes que vamos a encontrar 2 instituciones interesantes que se refiere a la pérdida del derecho de accionar o a la pérdida de los derechos sustantivos. Por un lado, se llama caducidad, que es cuando uno pierde el derecho de ejercer una acción ante los tribunales porque la ley da un tiempo para hacerlo y no se hace. Y la otra se llama prescripción. De estas voy a hablar en este momento. La característica de ambos es que se pierden derechos o se pierden acciones por el transcurso del tiempo. Estas 2 figuras son figuras de paz también, de paz social, porque si efectivamente las obligaciones no terminaran, las obligaciones no prescribieran, las acciones no caducaran, estaríamos nosotros viviendo una vida incierta toda la vida, pensando en que en cualquier momento alguien nos va a demandar de una deuda de hace 20 años, de hace 30 años, y eso lógicamente va en contra de una convivencia en paz. Entonces las obligaciones, mis estimados amigos, concluyen, terminan, desaparecen, se extinguen por la figura de la prescripción. Y las acciones también desaparecen por la figura de la caducidad. Entonces, normalmente la caducidad es una inacción en el ámbito procesal, es decir, cuando yo tengo que ejercer una demanda y la ley me da un tiempo para hacerla. Un ejemplo de caducidad se da en las causales de divorcio. El Código, en el artículo 155 del Código Civil, establece cuáles son las causales de divorcio y dice que esas causales de divorcio deben de invocarse dentro de los 6 meses de conocida. Si ustedes plantean una demanda de divorcio después de 6 meses de haber conocido la causal, entonces va a caducar su derecho de acción y no va a poder plantear el divorcio por esas causales, porque ya caducaron. Entonces, cuando ustedes tienen un tiempo para ejercer una acción ante los tribunales y el tiempo se les va, no lo hacen, o la parte de actora no lo hizo y lo hizo fuera de tiempo, ustedes pueden plantearle la excepción previa de caducidad, aduciendo que su derecho de acción ha, valga la redundancia, caducado. Normalmente la caducidad está establecida en la ley o la caducidad también la pueden acordar las partes en un contrato. Eso es lo interesante de la caducidad. Y otro de los aspectos importantes es que la caducidad no se puede suspender.
No pasa lo mismo que en la prescripción. En la prescripción, si ustedes tienen un tiempo de prescripción y en el ínterin ejercen o desarrollan alguna actividad, puede ser que suspendan el tiempo de prescripción y vuelva a iniciarse nuevamente el tiempo. La caducidad no. Entonces, si ustedes tienen 6 meses para plantear una demanda de divorcio, o lo plantean antes de los 6 meses, porque si lo hacen después, esa acción ya ha caducado. Ahora, en el tema de la prescripción, pues todo, para empezar, recuérdense que como regla general, todas las obligaciones prescriben en 5 años, como regla general. Aquí hablamos en algún momento, ustedes recordarán, en el ámbito del derecho civil, hablaron de hablaron de prescripción extintiva, negativa, liberatoria o prescripción adquisitiva o positiva. La prescripción adquisitiva es la famosa usucapión, que no es la que nos interesa acá. Acá estamos hablando de la prescripción extintiva, que se va a dar cuando un derecho no se ejerce en el tiempo que la ley dice y por ende prescribe. Recuérdense, insisto, que son 5 años como regla general, pero hay excepciones. Por ejemplo, los daños y perjuicios prescriben en 1 año. Por ejemplo, las pensiones periódicas como los alimentos o las rentas prescriben en 2, pero la mayoría de obligaciones prescriben en 5. Entonces, si ustedes reciben una demanda de hace 10 años, donde había una obligación que ya pasaron 10 años y no se exigió, pues pueden plantear ustedes la excepción previa de prescripción. Se parece a la excepción de caducidad, ya les decía, porque por el transcurso del tiempo se pierden. En el caso de la caducidad, el derecho de accionar, y en el caso de la prescripción, pues derechos de carácter sustantivo. Esa adquisitiva o positiva en la usucapión no nos interesa para efecto de la excepción. Es la extintiva, negativa o liberatoria, la que extingue obligaciones, la que es motivo de excepción. ¿Ok? No vayan a plantear ustedes una excepción de prescripción adquisitiva, porque no es la excepción, sino es la extintiva, donde se extinguen obligaciones y por ende no puede ejercerse un derecho que ya prescribió. Luego tenemos una excepción de cosa juzgada. Ya hablamos en alguna oportunidad sobre el tema de cosa juzgada. Perdón, vamos a darle acceso a alguien que quiere entrar en este momento. Ok, ya. Entonces, la cosa juzgada, recuerden ustedes que los procesos lo que buscan es que la sentencia pase a cierta firmeza, en la cual, pues lógicamente, ya no pueda variarse el fallo. Yo les mencionaba en alguna oportunidad con ustedes que la gran diferencia entre un organismo ejecutivo, un organismo legislativo y un organismo judicial es que una decisión tomada por los 160 diputados del nuevo legislativo se puede cambiar al día siguiente, o una decisión tomada por el presidente de la República en acuerdo gubernativo lo puede cambiar al día siguiente. Pero lo que no se puede cambiar es una decisión dictada por un juez y que ya se encuentra firme, porque automáticamente es juzgado. Esa es la seguridad y la certeza jurídica del sistema de justicia. Nosotros no podríamos confiar en un sistema de justicia donde hemos obtenido una sentencia que ya está firme y que simple y sencillamente se pudiera variar. Entonces, si se diera una situación de esa naturaleza, lógicamente no podríamos nosotros, disculpen, solo estamos admitiendo a alguna gente todavía acá, volver a repetir un proceso. Eso es lo interesante de la cosa juzgada. Ahora bien, hay distintas clases de cosa juzgada. Vamos a encontrar que hay una cosa juzgada formal y hay una cosa juzgada material. La cosa juzgada formal es la que normalmente se da dentro de un proceso. Al dictar una sentencia que pasa cosa juzgada formal, eso no se puede revisar más que por otro proceso. Y vamos a encontrar algunos casos de cosa juzgada formal. Por ejemplo, en el caso de las sentencias dictadas en un juicio ejecutivo. De eso vamos a hablar en el próximo semestre. Entonces, cuando una sentencia ya está firme y está completamente juzgado, eso no se puede volver a revisar. Y si ustedes reciben una demanda cuyos actores, hechos, objeto, causa son las mismas que ya fue juzgado, entonces van a tener la facultad y el derecho de plantear una excepción de cosa juzgada y demostrarle al juez que eso ya fue resuelto en su oportunidad, se encuentra completamente firme y juzgado y por ende no puede existir este segundo proceso.
Luego encontramos una excepción de transacción. La transacción es un mecanismo para resolver un conflicto también extrajudicialmente hablando. Normalmente la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, dan fin a un juicio o evitan un pleito futuro. Entonces, si ustedes reciben una demanda donde su cliente les cuenta que sobre ese asunto ya habían transado y que hay una escritura de transacción, entonces ustedes pueden plantear en contra de esta demanda la figura de la excepción previa de transacción, bajo los argumentos que el asunto ya fue resuelto mediante el contrato de transacción y por ende este proceso ya no podría existir. Ya hemos mencionado que la transacción, pues simplemente se resuelve un punto litigioso a través de un acuerdo entre las futuras partes a demandar. Entonces, esta va a proceder, reitero, cuando ya existe un acuerdo voluntario para resolver un punto litigioso, pese a eso se vuelve a someter a un órgano jurisdiccional. Por último, tenemos una excepción que no está en el artículo 116, es la única excepción que está en el artículo 117, se llama excepción previa de arraigo o excepción judicatio solvi. Era normalmente en el ámbito del derecho romano el judicatio solvi o cautio judicatium, era una garantía que debía prestar el demandado para asegurar el cumplimiento de una sentencia. Esta excepción en el caso de Guatemala procede cuando el actor es extranjero. Ojo, o sea, cuando ustedes tengan un actor extranjero y plantee una demanda, pueden pedirle a ustedes o plantearles como parte demandada una excepción de arraigo, pero es con la finalidad de que este actor extranjero garantice el proceso, garantice todo lo que surja del proceso, porque no sería factible que viniera un mexicano, plantee una demanda y se vaya a su país y deje la demanda planteada y deje a la persona emplazada y a la persona con limitaciones. Entonces, cuando un extranjero promueve una demanda, nosotros le podemos pedir una garantía de que va a continuar con el proceso y va a terminarlo. Y esa garantía se hace a través de una excepción previa de arraigo. No quiero que la confundan con la medida cautelar de arraigo. La medida cautelar de arraigo se promueve en contra de una persona que se va a demandar o ha sido demandada para evitar que abandone el país sin dejar un representante legal. No, aquí la excepción previa de arraigo va en contra del actor de extranjero. La característica es que el actor es extranjero. Ahora bien, si hay una excepción, cuando este actor extranjero demuestra que en su país de origen no le exigen a los guatemaltecos la misma garantía, entonces no procede la excepción de arraigo. Entonces, ¿cómo van a defender ustedes a un extranjero en caso de que le planteen una excepción previa de arraigo? Tratar de acreditar y demostrar que en el país de origen del extranjero no le exigen la misma garantía a los guatemaltecos y de esa manera no estaría obligado a garantizar al extranjero la continuidad y la terminación de su proceso. ¿Alguna pregunta que haya, alguna duda, alguna inquietud que tengan ahorita? Este es el tema del día de hoy. El día jueves vamos a repasar algo sobre lo mismo, por supuesto, pero aquí la idea es que hoy estemos trabajando y terminando parte de eso. El jueves vamos a ampliar más cosas. Darlene, por favor. Licenciado, disculpe, ¿me puede repetir la excepción de arraigo? Porque no la entendí muy bien. Bueno, la excepción previa de arraigo, Darlene, la característica es que procede cuando el actor es extranjero. Y la promueve el demandado para efectos de que el juez le fije al actor extranjero una garantía de que va a continuar con el proceso, lo va a terminar y va a solventar cualquier asunto que pudiera pendiente. Entonces, ¿qué hace el juez? Le fija una caución al extranjero que tiene que pagar y si no paga, el juicio termina. Si lo paga, va a continuar porque está garantizando que va a terminar el proceso. Entonces, el elemento sine qua non es que el actor que vaya a demandar, el actor sea extranjero. Edwin, por favor. Buenas tardes, licenciado. Usted en el 10º punto, respecto a la excepción de cosa juzgada, mencionaba dos tipos de cosa juzgada formal y la otra creo que es material, ¿verdad? Es formal y material. Mire, pues, la cosa juzgada no da la posibilidad de revisar un fallo.
Eso es la característica de cosa juzgada. Es lo que nos diferencia al sistema de justicia con las decisiones del órgano legislativo y ejecutivo. Un juez del municipio más recóndito, cuando dicta una sentencia y queda firme, hay que cumplirla. No se puede venir por orden o entidad superior suprema si ya está firme, hablo si ya está firme, pues si está pendiente de recursos y todavía acciones, pues puede variar el fallo, pero ya firme, eso no lo puede cambiar ni el presidente, ni el Congreso, ni otro juez. Pero cuando el fallo dictado en un proceso pudiera ser revisado por otro juicio, solo se dice que hay cosa juzgada formal. Esto pasa, y le voy a dar 2 ejemplos, pasa cuando en un juicio ejecutivo, que vamos a ver otro semestre, se dicta una sentencia. Y la sentencia de ese juicio ejecutivo es posible revisarla en un fallo, en otro juicio. Entonces, la sentencia dictada en un juicio ejecutivo solo pasa a cosa juzgada formal. Claro, hay 3 meses para hacerlo. Si transcurridos los 3 meses no se promueve un juicio ordinario de revisión, entonces automáticamente se convierte en cosa juzgada material. Y lo mismo pasa con las acciones interdictales. El otro semestre vamos a hablar que lo decidido en un interdicto se puede revertir en un juicio ordinario posterior. Entonces, una sentencia dictada en un interdicto también es solo cosa juzgada formal. No es material porque puede ser revisada por otro juicio, pero son casos muy excepcionales. Normalmente la cosa juzgada es material. Significa que no puede ser revisada ni por otro proceso ni por otro juez. Simple y sencillamente hay que cumplirlo. Gracias, licenciado. Vaya, Joseph. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Con 2 preguntas, disculpe, licenciado. La primera es, si pudiera explicarme, es que no le comprendí muy bien sobre la excepción a la medida, ¿cómo era? A la de arraigo. Es que mencionó una excepción a que se llama excepción de arraigo o judicatium solvi. No sé si... pero dijo que había, la regla era de que era no, ya lo entendí, Joseph, sí. Decía yo que la excepción de arraigo procede cuando el actor es extranjero, pero el actor extranjero puede evitar tener que caucionar o pagar una garantía si demuestra que en su país de origen no le exigen lo mismo a los guatemaltecos. Entonces, aquí en Guatemala, si usted es el abogado de la parte demandada, si el actor que comparece es un mexicano, es un salvadoreño, es un argentino, usted puede plantearle la excepción previa de arraigo. ¿Con qué objetivo? De que el juez le diga, bueno, señor mexicano, argentino, salvadoreño, antes de continuar con el juicio, usted pague una garantía de 10,000 quetzales y deposítelas, porque solo así le voy a permitir que siga con el proceso. Si él no paga los 10,000, el juicio termina. Usted defiende a su cliente porque el otro no garantizó que va a continuar con el proceso y lo va a terminar y va a garantizar cualquier costa y cualquier gasto que pudiera ocasionarse, porque como él es extranjero existe el riesgo de que se vaya. Ahora, la persona no cautiona, pero demuestra que en México no le piden esa caución a los guatemaltecos, o en El Salvador no le piden la caución a los guatemaltecos, y si demuestra eso, entonces él no tendría por qué caucionar, no tendría por qué pagar ninguna garantía. O sea, se le puede defender al extranjero actor, demostrando que en su país de origen no le exigen lo mismo a los guatemaltecos. Gracias. Y mi segunda pregunta es con respecto a la excepción previa de litispendencia. Es en cosas y el actor, o sea, tiene que ser en cosas. Identidad en juicio, Joseph, identidad en juicio. A demandó a B de daños y perjuicios en un lado, y en otro juicio A demandó a B por daños y perjuicios. Ningún juicio está terminado, ninguno está concluido. El segundo juicio desaparece, Joseph, y el primero queda con vigencia. Eso es litispendencia. Cosa juzgada, 2 juicios idénticos, A contra B demandando daños en un tribunal y A contra B demandando daños en otro tribunal, pero ya un juicio juzgado, un juicio ya terminado. El segundo juicio no puede prosperar porque eso ya fue juzgado. Entonces son similares los asuntos, solo que en la cosa juzgada el juicio ya está concluido, ya está juzgado, y en la litispendencia está en trámite los 2 procesos. ¿Y son similares tanto actor como las cosas, o pueden, digamos, estar separados? Puede ser sobre cosas o sobre actor. No, lo que pasa es que se quiere juzgar sobre un asunto particular idéntico. Si usted plantea una demanda de divorcio por la causal de malos tratos en un tribunal
el A actor contra B de demandado por malos tratos y en otro tribunal A actor por infidelidad, ya no son cosas idénticas. Y por consiguiente no podemos hablar de cosa juzgada ni podemos hablar de litispendencia, ¿verdad? Porque el objeto es distinto. El objeto es el idéntico, las personas son las mismas. Ahora, muchas veces las personas son las mismas, pero en posiciones distintas. Ahí no tiene nada que ver. Por ejemplo, A demandó a B daños en un tribunal y B demandó a A daños en otro tribunal. Las personas son las mismas, pero están en posiciones distintas. En una es actor y en la otra es demandado. Entonces, acá lo que se hace es acumulación. Aquí se acumulan, no desaparece el segundo juicio, sino se acumula el primero para dictar un solo fallo. Gracias, Lick. Ahora sí ya lo entendí. Vaya, Gracias. Darling. Licenciado, disculpe la diferencia entre caducidad y prescripción. Es Bueno, que yo me yo le confundo decía, entre las dos. es muy difícil, no es fácil darle. Mire, pues, la norma general o la forma más fácil de explicar es que caducan las acciones, accionar es demandar, accionar es promover una demanda, caduca ese derecho de accionar y prescriben los derechos. Esa es la idea. Hay más diferencias, por ejemplo, la caducidad la establece la ley o la pueden acordar las partes. La prescripción no la acuerdan las partes, la prescripción solo está en la ley, no la parte no pueden ponerse de acuerdo en que algo prescriba antes de. Usted puede hacer un documento en el que dicen, bueno, y el derecho del demandado a demandar dentro de un plazo de 2 años. Usted está fijando un tiempo de caducidad, pero no puede fijar en un contrato un tiempo de prescripción porque eso lo dice la ley. Entonces, la caducidad se puede establecer contractualmente, también lo dice la ley en algunos casos. Y otras cuestiones es que la prescripción se interrumpe, por ejemplo, si son 5 años para reclamar un X obligación y usted al segundo año hace un pago parcial, automáticamente se interrumpe la prescripción y empieza a contarse de nuevo la prescripción para el saldo que está pendiente. La caducidad no, la caducidad, si a usted le dicen que usted tiene que demandar en 1 año, por ejemplo, pasa con los interdictos, usted tiene 1 año para promover un interdicto, si usted en 1 año no lo hace, automáticamente caduca el derecho de accionar, no lo puede interrumpir de ninguna manera. Entonces, la caducidad no se interrumpe, la prescripción sí se interrumpe. La caducidad se puede pactar voluntariamente en un contrato, la prescripción no se puede pactar. La caducidad es de las acciones y la prescripción es de los derechos. Así más o menos es la diferencia, Darling. Gracias, Lick. Vaya, Brenda, por favor. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Ahora sí me escucha. le escucho, sí le escucho. Muy bien. Fíjese que, bueno, todas estas medidas son las que el demandado plantea para dilatar el proceso. Siendo yo la que estoy trabajando con el demandado, es mi defendido, digamos, ¿Sí? ¿por dónde empiezo? Bueno, se me ocurre que empiezo por la incompetencia, después la demanda defectuosa. No hay un orden, no hay un orden, Brenda, lo que usted encuentre. Usted puede usted puede plantear todas las excepciones y al final se cuadran todas. Imagínese una demanda planteando que es incompetente, no bien hecha, que la presente alguien que no está legitimado y a través de un representante legal que no tiene representación. Usted solo allá va para plantear excepción de incompetencia, demanda defectuosa, falta de personería, falta de persona. No, aquí no hay un orden. Usted empiece por analizar el memorial y ver cada uno de los presupuestos procesales que acabo de explicar. Puede ser que no encuentre ninguno. Ajá, exacto. No, pero si usted, por ejemplo, plantea incompetencia, no deje de plantear falta de personalidad, si también hay una falta de legitimidad. No deje de plantear la demanda defectuosa o la caducidad o la prescripción, si es que está ahí. Entonces, lo que yo le aconsejo a ustedes es que antes de entrar a analizar el fondo, porque aquí la demanda, su cliente le va a decir, me estás demandando por una cuestión X, y yo no estoy de acuerdo en eso. Eso es secundario. Analicemos primero si la demanda cumple presupuestos procesales. Entonces usted analiza como abogada
si el juez es el competente, usted analiza la demanda y ve si efectivamente está bien planteada, usted analiza si la persona que está demandando es la que debe demandar o si su cliente es la que hay que demandar, usted analiza si es una representación que se está ejerciendo, si se cumplió con el requisito de cumplir con los formalismos que la ley exige para eso, usted le puede preguntar a él, mire, o de él salir, mire, de esto ya me demandaron una oportunidad, usted determina si es litispendencia o es cosa juzgada, usted veía si hay un derecho que fue hace 20 años, si ya prescribió, o si son acciones ya caducaron. Todo eso usted lo analiza cuando usted mira la demanda. Ahí lo está encontrando usted. Y empieza por evaluar esos aspectos y plantear todas las excepciones que usted encuentre en un mismo memorial dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Ajá. Es que estaba viendo lo del plazo también. Entonces, para poder hacer el análisis así, Sí, pero es lo tengo mismo. que considerar el plazo, que es bien corto. Entonces, lo más prudente es empezar por la incompetencia y todo lo demás que me diga mi cliente, ¿no? Bueno, usted me dice más que todo porque podría ser que no encuentre pruebas para probar algo en particular, pero no es necesario que usted acompañe esa prueba, por ejemplo, si es documental. Simplemente tiene que mencionar que se refiere. Me doy una explicación. Usted ya vio que el juez es incompetente, ya veo que la demanda no está bien redactada, pero además sabe usted que hay otro juicio que ya se juzgó y ese juicio no lo tiene a la mano. Usted plantea 3 excepciones, pero la prueba que va a demostrar la cosa juzgada le va a decir al juez. Y la cosa juzgada se va a probar con un documento que consta en el expediente tal del juzgado tal, número de expediente tal, tal y tal y tal. Usted va a pedir un informe en el incidente para que le informe el otro tribunal quiénes son las partes, cuál es el objeto del proceso y usted pueda probar que ya fue juzgado o que todavía está pendiente de juzgarse. Entonces, no hay una regla que usted me diga, que yo le pueda decir, usted empiece por la incompetencia. Porque lo más seguro es que cuando usted entre en la incompetencia, vea que sí es competente. Bueno, usted revisa la demanda, mira que la demanda está bien hecha, mira que no hay falta de personal, no encuentra una excepción, entonces ya no va a entrar por el lado de las excepciones previas, sino se va a ir directamente a contestar la demanda en sentido negativo y si usted quiere plantear excepciones perentorias. Pero no hay una regla para que yo le dé y le diga empiece por aquí, sino usted cuando analiza la demanda puede detectar todos esos defectos en un mismo momento. Muy bien, muchas gracias. Vaya, Brenda, pero gracias por su pregunta, me interesa porque esa es la manera en que sé que usted está poniendo atención y usted está pensando en el futuro. Recuérdense que no son medidas, se llaman excepciones previas, ¿ok? Leslie, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, solo me surgió una duda del ejemplo que usted le ponía a Joseph, que era el hecho de, en el caso de un extranjero, ¿verdad?, acerca de la caución y si en el país de este extranjero se aplicaba o no a los guatemaltecos. Lo que me queda duda es, ¿se le levanta la caución o se le deja de aplicar la excepción? Si él demuestra que en su país de origen no le piden al guatemalteco, se declara sin lugar la excepción y por ende no debe caucionar nada. Ah, muy bien. Muchas gracias. Vaya, Leslie. ¿Alguien más? Ok, miren, voy a repasar un poquito de esto el jueves, ya sea presencial o ahora como ya no sabemos, pero lo más seguro que va a ser presencial y el jueves yo voy a dar algunos lineamientos para el examen de la semana entrante. Así que les deseo una feliz tarde, nos vemos el jueves si Dios quiere, con permiso. Gracias, licenciado, feliz tarde. Feliz tarde.